nuestro siguiente ponente, el doctor Francisco Martínez Cordero, las gracias. Él estará comentando la política pública del cultivo de tilapia en México y me permito brevemente reseñar su trayectoria. Es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey, Guaymas, con una maestría del Instituto de Acuacultura de Stirling, Escocia, y doctor en Economía Agrícola y de Recursos Naturales por la Universidad de Hawái en los Estados Unidos. Durante más de 3 décadas se ha involucrado con la acuacultura y su desarrollo sostenible en México, y en los últimos años en el enfoque del sistema agroalimentario, su importancia en la nutrición humana y su impacto socioeconómico. Ha colaborado en la formulación de diversos planes sectoriales en México y Latinoamericana. Fue investigador del CIAP, responsable técnico del Laboratorio Nacional de CONACYT, Red Tilapia México, y coordinador de la Red Mesoamericana de Acuacultura de Pequeña Escala, auspiciado por OSPESCA y FAO. Actualmente, Francisco Javier Martínez es director general de infraestructura de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, y quiero agradecerle mucho a él por su presencia, su participación, y vamos a darle el micrófono para que inicie su presentación. Muchas gracias, Francisco. Aquí está tocayo, adelante, atrás, es apuntador. Y ahí te van a poner el tiempo. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, gracias. Buenos días. Días, tardes. Bueno, me voy a sujetar al programa, ¿de acuerdo? Entonces a las 12:30 ya cerré la presentación. Quiero brevemente presentarles a ustedes algunos elementos. No es que pueda ser muy exhaustiva y detallada la presentación, sobre todo porque hay muchas cosas en proceso. Entonces, rápidamente, algunos elementos de lo que tenemos identificado desde la CONAPESCA, pero esa identificación de la política pública siempre es participativa, entonces no es solamente lo que nosotros pensemos, sino lo que se piensa y se llega con el sector productivo y con los diferentes agentes económicos en este caso de la tilapia en México. Adelante, por favor. En el mes de... soy yo, ¿verdad? Soy yo, bueno. ¿Y a qué me voy a enfocar? A los resultados, algunos resultados de algo que se llevó a cabo en el mes de junio de este año, obviamente todavía con el anterior comisionado, que fue un foro nacional que se llamó El Futuro de la Tilapia en México. Fue con sede en SADER, fue un foro de participación representativa, pues no nos hubiera gustado tener 300 invitados, no tenemos ni el presupuesto para eso, pero buscamos representación y tuvimos muy buena identificación de parte de todos los actores involucrados en lo que se estaba buscando tener. Obviamente el sector productivo, pero no solo el primario, sino de la cadena de valor, gobiernos estatales, CONAFAP, productores de crías, muchos agentes, universidades, etcétera, muchos agentes a lo largo involucrados directamente con la producción de tilapia por cultivo y su cadena de comercialización aquí en México. El foro se dividió en 5 mesas de trabajo. Hay muchas cosas detrás que no voy a mostrar, obviamente. Lamento que no está la letra más grande, pero pues no cabía más en la diapositiva. Voy a mencionar solamente principales puntos, ¿no? De esto va a salir un documento muy consensado. Aquí lo importante es que esto nos definió. La verdad es que no estábamos hablando por primera vez del tema, al contrario, al encontrarnos en el foro y dividirnos en 5 mesas de trabajo, pues fue realmente confirmar los temas y las prioridades de lo que debemos de atender. Se trabajó en 5 mesas temáticas, 2 de ellas que tuvieron como nombre Sistemas de Producción Acuícola y Competitividad. La primera de ellas estaba enfocada en sanidad, genética, acompañamiento técnico y alimento. Ahí hay algunas de las fotos. Esto que están ustedes viendo ahí en la redacción son recomendaciones
se generaron FODAs, hubo metodología de trabajo focal, ¿de acuerdo? Pero se generaron recomendaciones que tomamos las principales por lámina y aquí la estoy presentando. Hubo también la posibilidad de preguntarles a los actores líderes que ahí teníamos de toda la representación, ¿cuál era su opinión? El desarrollo de la acuacultura, el fomento de la acuacultura es un problema multiobjetivo y multicriterio, ¿de acuerdo? Hay muchos objetivos y los criterios también cambian dependiendo de a quién le preguntes. Entonces la solución de un problema, si hablamos de esto en sistemas industriales, estamos buscando una optimización de un problema multiobjetivo y multicriterio. No es sencilla, nunca la salida va a ser la salida de alguno de los objetivos solamente o con alguno de los criterios. Es la combinación de todo esto lo que hace el ejercicio complicado. Tuvimos la ocasión de preguntar algunas cosas interesantes con los actores, nuevamente que nos permiten conducir y guiar lo que queremos hacer. Los recursos siempre son escasos, hay que ubicarlos y asignarlos de acuerdo a prioridades y con recursos no solo recurso financiero, sino recurso natural y especialmente recurso tiempo también. Entonces lo que queremos es encontrar una ruta de cómo empezar a actuar. Decía yo hace rato, pues no todo es presupuesto, mucho de ello sí es, pero estamos actuando en muchas cosas que estaban pendientes y que no requieren presupuesto, como por ejemplo el ordenamiento. Hay información muy interesante, ¿no? El documento lo va a presentar en detalle, pero repito, esto nos dio guía para confirmar las acciones que estamos queriendo desde la CONAPESCA desarrollar. La segunda mesa de trabajo con el mismo título, pero se enfocó a innovación y desarrollo tecnológico, financiamiento y crédito, central para el fomento acuícola, electricidad y agua. Se discutieron todos los temas desde el foro, si bien convocado por SADER y por CONAPESCA y por como estamos nosotros focalizados es a micro y pequeño productor y mediano, MIPYME, pues no, o sea, el sector productivo es toda la empresa, ¿no? La MIPYME, pero también la empresa grande. Entonces hubo representación de todos y hubo discusión de todos los puntos. En el caso de financiamiento y crédito, obviamente, muy claramente la necesidad de generar los programas reales a los cuales los micro, pequeños y medianos puedan tener acceso. Si ustedes recuerdan, FIR anunció a finales de año pasado un bono azul con mucho alarde, muy interesante el acopio que hizo a través de un concurso de fondos. Aquí el problema, y que estamos trabajando con ellos desde entonces, es vamos a poner ese saco un poco más acorde para que realmente el crédito sea accesible para quien lo quiera obtener. La tercera mesa fue mercados y trazabilidad. Aquí se ha hablado ya en los anteriores ponentes de ello. No son temas nuevos, no son conclusiones nuevas, simplemente confirmaron lo que necesitábamos escuchar para definir una línea. Hay cuestiones interesantes que surgieron de las preguntas que se hizo a los actores que participaron, que van guiando la ruta, repito yo, porque es un objetivo multiobjetivo, es un ejercicio multiobjetivo y multicriterio que hay que tratar de identificar claramente por dónde empezar. El caso del ordenamiento, hubo una mesa específica para el ordenamiento acuícola que habló después de todos los grandes retos, ¿no? El reto para el ordenamiento acuícola en aguas de jurisdicción federal, es decir, nuestras presas, el agua es muy diferente al ordenamiento de toda la otra acuacultura en tierra adentro, que es privada, etcétera. De todo se habló. Ustedes saben que ya este mes pasado publicamos finalmente el permiso en el Diario Oficial de la Federación, el permiso para la acuacultura comercial. Ese era un retraso impresionante, era un retraso gigantesco para el sector productivo acuícola en México. Es un proceso, ya está publicado en Diario Oficial de Federación, pero lo vamos a seguir analizando y caminando. Para quienes de ustedes ya lo hayan revisado, el permiso para la acuacultura comercial, por lo pronto en esa forma como se publicó es para
empresas que están en aguas de jurisdicción federal. Lo queremos hacer para toda la acuacultura, ahí es el gran reto. Y es un gran reto no nada más para todas las implicaciones que tiene el llegar a toda la otra acuacultura a través de Semarnat, Conagua, etcétera, sino es un reto administrativo para la Conapesca, porque significa que el personal de ordenamiento acuícola en Conapesca, por ejemplo, cuando queramos llevar a través del permiso de acuacultura comercial a toda la otra acuacultura que no está en aguas federales, se necesitan 6 o 7 veces más personal del que ahorita está. Y nos están recortando todo. De este año al siguiente vamos a tener 200 millones menos de presupuesto. En lugar de ir creciendo, vamos para atrás. Entonces, estos retos que los conocemos, yo tengo el gusto de conocerles a ustedes desde hace muchos años, simplemente ahorita me ha tocado estar ahí, pero el siguiente mes igual ya no estoy, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Estos retos, muchos que los sabíamos, los estamos tratando de destrabar. Los que dependen de presupuesto, pues eso, seguimos buscando presupuesto, pero hay muchos otros que no dependen de presupuesto y los estamos queriendo caminar. El permiso de acuacultura comercial era un gran retraso, ya salió, pero es un proceso todavía, ¿de acuerdo? Porque el gran faltante está para aguas de jurisdicción federal, necesitamos ir por todas, ¿no? Necesitamos ya, en esa característica del permiso se atendió y se analizó el famoso 5%, ¿no? La gran queja de quien seguía por años y años siendo una empresa con un permiso de acuacultura de fomento. Bueno, ya se atendieron ahí varias cosas, pero sigue siendo un proceso que tenemos que caminar. La mesa de ordenamiento dio interesantes recomendaciones, resultados. Hubo una mesa final que fue para toda la acuacultura y actividades llevadas a cabo en los embalses, actividades de repoblamiento, y ahí aprovechamos para meter el tema de medio ambiente. Es una mesa muy grande, son temas muy importantes. La Conapesca está involucrada en generar el Estudio Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático para la Acuacultura. Pues estamos bastante atrás de que no lo tenemos como un documento guía de desarrollo acuícola en el país. Ya se está generando, pues encontrando dónde hay pedazos de información, quién tiene esa posibilidad, viendo a través del IMIPA. Recuerden, en el gobierno federal, la atribución de la Conapesca es administración, ordenamiento y fomento, pero la atribución del IMIPAS es investigación y desarrollo tecnológico que sustente la toma de decisión de estas otras tres que dije. Entonces, aquí en el caso de los estudios de vulnerabilidad al cambio climático, que sea una guía rectora, pues el IMIPA está ya muy activo articulando actores para que esto se pueda desarrollar. Entonces, nuevamente, esto en el detalle no lo podemos revisar ahorita, va a estar en un documento que vamos a emitir de forma pronta, pero especialmente porque el documento no nos importa. O sea, sí nos importa, ¿no? Pero a lo que nos quisimos enfocar fue a las 5 recomendaciones estratégicas que surgen de todo el ejercicio y que confirmo, no es nuevo, ¿no? O sea, sabemos y por años hemos hablado de esto, entonces es simplemente confirmar el empezar a tomar acciones con esto. 1, la Conapesca tiene funciones principales de coordinación interinstitucional y esas son en las que estamos entrando muy fuerte ahorita, porque esas no dependen de presupuesto, esas dependen de que lleguemos y toquemos la puerta a la Secretaría de Economía, que ya lo estamos haciendo, para empezar a hablar de los temas de un programa de sustitución parcial de importaciones, un programa de trazabilidad y etiquetado de todo ese filete malísimo que nos llega en una bolsita de plástico y que lo encontramos en todos los súpers, en las ciudades, ¿no? Grandes como esta, pero también en las de mediano nivel. Afortunadamente ese producto no llega en la comunidad rural donde el pequeño proyecto de tilapia está vendiendo una tilapia fresca de muy alta calidad, pero tenemos que caminar pronto porque al rato, escuchando las proyecciones de lo que piensan las grandes cadenas que están importando este producto, quieren llegar hasta por allá. Bueno, tenemos que ganarles nosotros. Entonces, la articulación interinstitucional es algo en lo cual estamos realizando mucho trabajo, convocando mesas. Hay una mesa que trabaja cada mes con Semarnat para asuntos, y ya se imaginarán cuántos hay, que tiene que ver con Conavio, que tiene que ver con CONAMP. Estamos ya con Conavio trabajando el tema del
la etiqueta a la tilapia como exótica invasora. Es un proceso bien difícil, pero ya le estamos queriendo entrar, o sea, ni modo de seguir viendo y diciendo cómo es posible, pues si no le entramos, ¿cómo lo resolvamos? El invasor es el tema que creo que vamos a poder llegar, la parte invasora es la que creo que vamos a poder retirar y así en un jaloneo fuerte, probablemente en este año, mediados del siguiente año. El exótico está bastante complicado, pero finalmente, al final de cuentas, si hay voluntad política, se logran muchas cosas, ¿no? Y para nosotros avanzar en esto, encabezamos, pero en este foro no me toca nada más venir a decir lo que estamos haciendo, sino confirmar el que somos uno en realidad. Para toda la gestión en que necesitemos ir en músculo con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales, con la CONAFAP, con los productores organizados, los vamos a buscar para que se demuestre la presencia nuestra, que la verdad, decía yo hace rato, el primer reto es hacernos visibles, enseñar el tamaño que tenemos. El señor comisionado le está transmitiendo directamente a la señora presidenta el tamaño del reto y el problema de las importaciones del filete de tilapia y basa comparado con nuestra propia producción nacional. Necesitamos magnificarle eso. Si ustedes ven ahorita una política nacional desde la SADER, tiene que ver con maíz y con frijol. También hay miel y hay otros, ¿no? Pero está muy claramente sobre maíz y frijol. Y la palabra clave es soberanía alimentaria. Pues estamos usando soberanía alimentaria para tratar de ponerle en el escritorio a la señora presidenta el gran reto que es esto, porque toda esa importación de tilapia, al final de cuentas, nos está pegando en soberanía alimentaria. Entonces, son procesos en los cuales estamos caminando sin duda. El primer objetivo, y lo estamos llevando a cabo, son mesas intersectoriales de trabajo, que estamos abriendo temas muy difíciles, que queremos avanzar, no sabemos si se va a avanzar, pero no va a ser nunca solo gestión de la CONAPESCA. Cuando necesitemos, vamos a buscar el acompañamiento del sector productivo, el acompañamiento de los gobiernos de los estados, que enseñemos que tenemos esa capacidad de movernos de manera articulada. El segundo es el financiamiento, es decir, un programa, financiamiento en general para la acuacultura, y esto toma las formas desde el famoso bono azul de FIRA, como el que estamos solicitando desde que llegamos, que se abra el componente de acuacultura del programa Cosechando Soberanía de la SADER. La SADER no tiene ningún otro, y no va a tener ningún otro cajón a donde pudiera haber financiamiento, es un programa de crédito para la acuacultura más que Cosechando Soberanía. Se decidió abrirlo, cuando voltearon a ver acuacultura y pesca, se decidió abrirlo primero para pesca, a través de motores, que bueno, o sea, motores, no otra vez motores. Bueno, estamos buscando que la SADER convencer, presentar, etcétera, que el componente que se haga a continuación sea el componente de acuacultura de Cosechando Soberanía. Desde la CONAPESCA estamos ya listos con toda la estructura que se necesita para echar a andar un programa de ese tipo, porque hay muchísimo requerimiento administrativo detrás de correr un programa de esa índole nacional. Y ver algunos otros componentes, no es solamente ese. El señor comisionado, inclusive el planteado la posibilidad de solicitar ante presidencia un apoyo específico para el desarrollo de la acuacultura. No es el foro ni el momento para hablar de cosas que están en proceso, pero lo que quiero transmitir es que sí estamos logrando afortunadamente el que visibilizar al sector acuícola, que es al que aquí nos toca hablar, y en específico al de tilapia, porque ya lo magnificamos por las implicaciones en soberanía alimentaria. Es momento de empujar, es momento de ponerlo muy claramente para que así como se decide que haya apoyos para en los miles de millones que los hay para maíz, frijol, miel y algunos otros, bueno, nosotros no necesitamos 80,000 millones, pero necesitamos cierto número de millones como para hablar de fomento acuícola. Eso sí les puedo asegurar que ya está presentado en la mesa y esperamos tener buenas noticias que presentar.
Actualización del marco regulatorio, sí, sin duda. Empezamos y dijimos, desde que entramos a trabajar ahí con el anterior comisionado, que se fue en agosto, traíamos ya dos elementos en proceso. El permiso de acuacultura comercial, que ese ya fue publicado en Diario Oficial de la Federación, y una reestructuración interna de la CONAPESCA que permita atender de mejor forma mucha problemática que tenemos en el sector, pero tiene que ver también con el reglamento de la ley. Nosotros en CONAPESCA trabajamos por varios meses, también trabajó el IMIPAS porque se pone a consideración y trabajo una propuesta de actualización del reglamento de la ley. Eso ya estuvo en camino, bueno, hubo un cambio, vamos a tener que ver en ese cambio de comisionado eso cómo se retoma, cómo se refuerza, etcétera. Bueno, el reglamento de la ley sí, pero estamos ahí generando un reglamento de la ley contra una ley o para una ley que ya de por sí también tiene sus años, ¿verdad? Entonces va uno pegado con el otro, pero el reglamento, una adecuación y actualización del reglamento de la ley ya está trabajado y ya está caminado y en el avance de lo que tiene que gestionarse para que esto se logre. El 4 es importante y es lo que decíamos, resulta muy obvio, ¿no? Y no resulta porque aquí lo estamos apenas platicando en este foro, pues estamos hablando desde hace mucho de las posibilidades de que realmente le metamos las manos a esto de la sustitución de las importaciones de producto asiático, a que veamos realmente que el producto que llega al consumidor final sea de buena calidad, tenga información. Y eso es trabajo con Secretaría de Economía y trabajo con otros más a las cuales ya estamos convocando. Y la convocatoria tiene que partir también del enseñar la relevancia que tiene la producción y el consumo de tilapia aquí en México. No son nuevos los estudios que han demostrado a nivel rural la importancia del pequeño proyecto de acuacultura de tilapia en combatir, por ejemplo, pobreza multidimensional. Esos estudios ya no los necesitamos, esos estudios ya están listos desde al inicio de esta década. Es decir, para la política pública siempre es importante enseñar un impacto como para convencer que algo se puede hacer. Ya están los estudios y los números que demuestran que proyectos de pequeña escala de tilapia en los ámbitos rurales son un switch que cambia las condiciones de pobreza multidimensional. Entonces ya es nada más seguir una ruta para presentar solicitudes de apoyo para eso. Entonces, una política, claro, de sustitución parcial de importaciones, ahí vamos a tener, cuando nosotros veamos que esto empieza a avanzar, sin duda vamos a hacer convocatoria para presentar de todo un consenso experto, y muchos como ustedes, más quienes no hayan logrado estar, una propuesta bien articulada, bien formulada, con un desarrollo en tiempo. Acabamos de escuchar, creo que no tiene ni un mes, que la presidenta decidió poner un alto a las importaciones de calzado y de ropa. Bueno, es un momento en que el tema existe y se están tomando decisiones. Entonces queremos aprovechar ese momento, pero nosotros en primera tenemos que demostrar en qué posición estamos. La Secretaría de Economía ya fue muy clara en que sí, no pueden generar un desabasto a partir de una medida simplemente proteccionista. Entonces, si no tenemos la posibilidad de demostrar que esa sustitución parcial de importaciones se da al mismo tiempo de un incremento en producción, etcétera, bueno, pues eso lo vamos a tener que mostrar. ¿Qué significa incremento en producción? Bueno, son objetivos regionalizados de diferente forma, involucra no solamente a la CONAFAP, involucra a los productores de cría, involucra los requerimientos que tengan los propios productores de engorda, que son muy diferentes los de jaulas que los de estanques y los estanques rústicos. Y si no tenemos presupuesto para fomento acuícola, ¿cómo le vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, todo eso se articula finalmente de la posibilidad de tener fomento acuícola. Sí es importante y queremos de cualquier manera avanzar en la trazabilidad de los productos de Asia que son importados,
que haya información, que haya etiquetado. Queremos ir directamente sobre el friseado, el porcentaje de agua que entra en ese producto en nuestro mercado nacional. Y finalmente un programa de sustentabilidad y cambio climático que tenga que ver con manejo ecosistémico de embalses, con adaptación al cambio climático, ya esos son estudios más grandes que están en proceso, ya casi me acabé el tiempo, y muchos otros componentes. Bueno, voy a brincar entonces rápido. Estamos haciendo algunas otras acciones, o sea, por ejemplo, recuperamos y aprovechamos que la SADER quiso retomar el tema del acompañamiento técnico. Bueno, tenemos un programa nacional de acompañamiento técnico en unidades de producción de pequeña escala. A la fecha hemos llegado a nivel nacional a 839 productores, 9 estados. Este no es el último, porque estoy viendo ahí que dice junio, julio, agosto. No, ya en septiembre, de hecho ahorita ya pasamos por Chiapas y ya estamos en Campeche. Perdón, no son los últimos números, ya estamos alrededor de cercanos a 1,500. Tenemos también una estrategia nacional. Es que bueno, no fue esta la última versión de la presentación. Estamos ejecutando también una estrategia nacional de empoderamiento de la mujer acuacultora. Bueno, esto muy en tono con una prioridad en política pública nacional que viene de una presidenta que tenemos y que nos están recordando en la administración pública, reforzar el importante rol, no crearlo porque lo tiene, reforzarlo y visibilizarlo, el rol de la mujer a lo largo de toda la cadena productiva, no nada más en el sector primario. Entonces tenemos una estrategia nacional, el título está mal, perdón, una estrategia nacional del empoderamiento de la mujer acuacultora, que la vamos a trabajar diferenciada con los estados. Esto va a ir pegado con una estrategia nacional también de acuacultura en comunidades indígenas y afromexicanas. Vamos a llegar con cada estado, con Guerrero, con Oaxaca, con Yucatán, etcétera, a crear sacos a la medida, no como quien va a hacer todo porque no tenemos la capacidad de hacer todo, sino crear sinergias y tocar el tema. La Estrategia Nacional del Empoderamiento de la Mujer Acuacultora se está aliando ya a partir de este mes con la estrategia regional de la FAO del empoderamiento de la mujer. Es una estrategia que va a tener todo el soporte de la FAO, no solamente FAO México, sino FAO regional. Vamos a empezar a tener talleres, trabajo específico por estado, por región. Lo vamos a querer pegar con visibilizar también el tema de comunidades indígenas y afromexicanas. El empoderamiento de la mujer acuacultora no son temas solamente técnicos. Mucho tiene que ver con la cadena, tiene que ver con temas de organización, de asociatividad, de desarrollo comunitario. No es inventar nada, las mujeres son centrales en los territorios rurales para procesos que se dan ahí de manera natural. Lo queremos visibilizar, pero aparte lo queremos fomentar y potenciar. Y se decidió, porque esa fue una decisión final, que se haga también con la asistencia del Programa Regional de la FAO para el Empoderamiento de la Mujer. Aquí quiero detenerme, estoy a sus órdenes por si hay alguna duda o pregunta. Repito, el trabajo que nosotros hacemos, queremos retomar cosas atrasadas, hay muchísimas cosas atrasadas, esperamos tener presupuesto como para poder apoyar muchas cosas que hay. O sea, aquí me toca hablar de tilapia, pero pues la acuacultura en México no es solo tilapia. Entonces, ojalá podamos ir presentando buenas nuevas a ustedes, pero especialmente lo que decía yo con Javier y al inicio del evento con la CONAFAP, el que nos visibilicen siempre como un sector unido, como un sector que tiene capacidad de mostrar posibilidades, que busca, que es innovador. Somos un sector resiliente, sin duda alguna. El sector de tilapia es un sector resiliente. Entonces vamos a tratar de reforzarlo para buscar esos importantes objetivos. Gracias. Muchas gracias al doctor Martínez. Si hubiera alguna pregunta para él, tenemos tiempo para que pueda contestar
alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario de alguno de los asistentes, solo levante la mano para que le pasen un micrófono, por favor, aquí al caballero. Tocayo. Sí, Javier, para preguntarte de los avances del foro que se trabajó en finales de junio, principios de julio. Han estado algunas gentes interesadas en saber los resultados. ¿Se ha avanzado en eso y cuál es la visión que tienes al respecto? Sí, de hecho, la primera parte de la presentación presentó los resultados, Toño. Bueno, o sea, y se va a publicar, ¿de acuerdo? De hecho, venía como un documento de 12 páginas y luego lo pidieron de 2, pues de 2 no sé qué vamos a mostrar, pero ahí viene, se va a publicar, Toño. Pero la realidad nos ha servido, pues sí, no fue para reunirnos, ¿verdad? Nos ha servido como impulso de confirmación de muchas cosas, pero que nos dice, bueno, aquí el grupo que analizó nutrición y alimentación lleva hacia esto, y los que analizaron embalses y repoblamiento y así, ¿no? Se va a publicar, pero no estamos esperando la publicación, estamos ya caminando en muchas cosas. Bueno, me da mucho gusto oír gente de pesca de Conapesca que presente las cosas de manera tan clara y tan precisa. Felicidades, la verdad. Gracias, Marcelo. Se ve que bueno, pues tienes conocimiento un poquito de la actividad. Realmente pocas veces me ha tocado ver esta claridad. Hay un punto que me llamó mucho la atención y es un comentario. Nosotros como empresa tenemos una financiera, durante muchos años fuimos el intermediario, somos el intermediario financiero más grande de FIRA en acuacultura, con Asofom, y el tema que más de 10 años de trabajar, que ha sido un problema recurrente, es el que los activos de las granjas sean tomados como garantía. Para mí es de los pocos temas neurálgicos en cambiar la perspectiva de la acuacultura comercial y me da mucho gusto que lo presentes. El tema de la zona federal y deslindar los predios es un tema fundamental, porque la mayoría de las granjas, por lo menos las de camarón, están muy pegadas a las playas y inversiones multimillonarias, porque así son las granjas de camarón, no pueden ser sujetas de crédito porque tienen una partecita pequeña de zona federal y eso ya les quita la parte de ser potencialmente hipotecables, pues. Entonces, si ese pudiera ser un tema que toque con la pesca, sería fabuloso, realmente. Gracias, Marcelo. Mira, y sí, hay temas en los cuales tenemos que ir abriendo el análisis y van a ser difíciles. Por ejemplo, con FIRA desde el inicio, o sea, hemos sido muy claros, ¿no? O sea, y bueno, no está aquí Juan Carlos Barrera, pero pues nos lo encontramos todo el tiempo y hemos platicado con él desde que veníamos de la red tilapia, ¿no? Entonces, pero con Juan Carlos y quienes están arriba de él, hagamos los sacos a la medida correctos, ¿no? O sea, está bonito el bono azul, pero si ahorita mismo les pedimos números, quiénes están entrándole al bono azul, pues estuvo muy bonito, pero nada más, ¿no? Entonces, y yo identifico esto que acabas de decir, Marcelo, y vamos a sentarnos a platicar con ellos por cómo entonces damos prioridad a otras fuentes posibles de financiamiento, pero o sea, analicemos qué es más difícil, sí, que les va a hacer más trabajo, sí, pero quitemos esos cartones tan duros en ciertas cosas, porque si no, entonces nunca vamos a poder. Por ejemplo, yo hablaba, un tema de análisis ha sido, bueno, es que los pequeños productores, pues como son muy chiquitos y muy polarizados, pues ni modo que vaya yo a buscar a cada uno. Son cuestiones hasta de logística, le digo, bueno, nosotros convocamos si quieres y encontremos la manera conjunta de cómo, pero trabajen ustedes un esquema en el cual se pueda por grupo, ¿cómo? O sea, innovemos para que rompamos esas barreras está la otra que acabas de decir, bueno, si no va a poder presentar como en su solicitud de crédito los activos que tiene o tiene tan pocos y tiene que presentar el de la mamá, o sea, seguimos hablando de eso. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que darle la vuelta y pasar de ahí, porque si no, entonces vamos a seguir por años diciendo
que el sector sigue pidiendo financiamiento y crédito y no lo estamos atendiendo. Gracias.